Y- Perfecto, eso es lo más importante. Sí es, señor. Bueno, yo quería comentar algo el día de hoy. Me topé con una realidad muy fea el día de hoy. No sé si a ti, Luis, que yo creo que sí, muy probablemente, te enseñaron lo que era la metodología de la investigación. Ujú. Bueno, me topé con la realidad de que muchos de mis alumnos aquí y en físico, ¿de acuerdo? Nunca les enseñaron qué es la metodología de la investigación. Entonces ahora me explico, y tú no me vas a dejar mentir en ese aspecto, que esa pudiera ser la razón por la cual el estudiante actual o el novel abogado no se hace las preguntas necesarias para subsanar procesalmente hablando. Sí. Y ahí donde tan peinado, pues mira, no tengo tanto pelo como para despeinarme, entonces pues, así ya es natural. No, Está bien, licenciado. las tertulias como tal, pues requieren como tal la etiqueta. En este caso, el licenciado Luis está vacacionando y se entiende perfectamente. Entonces, por ese lado, no hay problema. Yo estoy cumpliendo con la etiqueta que, Soy uno más. que reviste en ese aspecto, pero no se preocupen. Lo importante como tal, bueno, también tuve mucho trabajo, entonces también no me dio tiempo así como que de cambiarme. Entonces, bueno, ok, entonces hoy vamos a hablar de diferentes cosas. El señor Jorge, el licenciado Jorge quiere hablar. Pidió la palabra. Hay Licenciado Jorge, manita. licenciado Jorge, dígame, ¿en qué le puedo dar el uso de la palabra? Díganos usted, ¿en qué podemos servirle? A una. Licenciado Jorge a la una, licenciado Jorge a las dos. El perro también. El perro también quiere opinar, ya quiere entrar a la casa. Es que Sí. estaban muy inquietos, los saqué. Entonces, ¿Ya? hay que se aguanten tantito. Está bien, déjalos tantito. Está Hortensia, que bueno, la señorita Lupita, nuestra querida llamada Angélica Rocha, Zaida, ¿quién Hola, más? buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya descansó usted Buenas después de noches. este día 2 de febrero? Ya, hoy Por ya, cierto, por cierto, el día de hoy es un día que se reviste como tal, un día único. Hoy cumple nuestra Constitución una cierta cantidad de años desde que, Sí. desde que fue emitida. Hoy, 5 de febrero, estamos de pachanga los abogados porque la Constitución se reviste de esta conmemoración que tiene cada 5 de febrero, pero hoy en especial pues ya se celebran, no, sin temor a equivocarme, 105 años. ¿Me equivoco? Correcto. ¿Por qué? Hoy cumple 105 años nuestra Constitución de bella y hermosa. 105, licenciado. 105, ya había un siglo nuestra Constitución. Caramba. Y ahora, Yo tengo 61, a ver si así me hacen una fiesta igual. claro que sí, ¿por qué no? Buenas noches, Ángeles. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Yo estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuídense mucho, porque el COVID ahora se está llevando a muchas personas. Decía mi papá que ahora se están muriendo más tontos que antes. Entonces yo por eso me cuido mucho. Cuídense ustedes. Yo me cuido muchísimo, pero mi papá es un viejito bien necio y se sale y valiéndole pepino la vida y contagiando a la gente, de veras que luego me hace enojar, le digo, nomás porque no es mi hijo, ya me lo hubiera agarrado unas buenas nalgadas. ¿Están ustedes en Chiapas? ¿En dónde están? No, en el Estado de México, en esa. Pues entonces que se Pero echen unos se buenos de sale, mezcal. él es peluquero, se pone a arreglar a su gente, arregla a sus clientes así con enfermo, le digo, no, de plano es usted un criminal y no Y si entiende, les se enoja. ha de decir, les pongo mucho alcohol.
No, nos dice, por eso estoy en mi casa, y si no les parece, asignar a su madre, ¿cómo van? ¿A peinar a su madre? Sí, sí, yo creo que sí van a ir a peinar a su madre. Nos manda bien lejos el canijo. Buenas noches, señorita Brenda. Ay, gracias por lo de señorita, buenas noches. Bueno, con todo respeto, discúlpeme, no le he escuchado participar. Hay una presunción de señorita. No, licenciado, no ponga usted palabras en mi boca. Estoy siendo objetivo, ¿de acuerdo? Aquí no hay prueba de nada. Chihuahua, licenciado, no hay prueba en contrario, ¿no? Pues por eso mismo, licenciado. No. Es bajo el principio de congruencia. Así es. Ah, qué lindo. A ver, licenciado, en base al tema que usted está tratando, el problema es nodal, significa que es de origen. Cuando ellos desde una primaria no tuvieron la oportunidad de tener buenos maestros, no estoy criticando ni estoy siendo para nada peyorativo. Simplemente yo creo que todos tuvimos, yo estudié en primaria de gobierno, lo reconozco. El problema es cuando no tienes buenos maestros. Yo los primeros 3 años me fue del carajo. Reprobé segundo y cuarto de primaria. Pero me tocaban maestras. Llegan maestros cuarto, quinto y sexto y me va muy bien. El problema es el origen de los maestros. Esos maestros venían de una escuela muy didáctica, muy etcétera, entonces suben el nivel. Llego a una escuela particular, secundaria y preparatoria, entonces obviamente vuelven a subir los estándares y puta, pues hay que aguantar, porque irte a otra escuela en donde yo me acuerdo que en la primaria, pues venía la escuela, la bandita de la escuela tal, y con picayelos o con compases a picar. Y esas eran las broncas. Ojalá hubiera sido a mano limpia, ¿no? Bueno, entonces para que ustedes se den cuenta que también anduve entre las patas de los caballos. Llego a una escuela privada, precisamente mis papás me dicen a la chingada, o sea, no quiero que te vayan a matar. Bueno, me voy a la escuela privada y obviamente pues empiezo a manejar inglés, didáctica, metodología, civismo y demás. ¿A qué voy? Cuando tienes un maestro que te enseña bien, que te dice tienes que hacer esto, tienes que repasar esto, te deja lecturas, tienes que leer en voz alta, tienes que saber expresarte. Oiga, es que haya, no se dice haya, se dice haya, y es con H de haber. Entonces empiezas a agarrar el rollo de que, tengo que prepararme, tengo que hablar, tengo que, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, llegando al punto, cuando hay una metodología de estudio, dices, ¿cómo estudio esta materia? Entonces los maestros te dicen, tienen que agarrar, buscar el libro, me tienen que hacer una ficha bibliográfica, una ficha de contenido. O sea, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si yo les digo, a ver, háblenme del divorcio, o vamos a la siguiente clase, vamos a ver la clase de divorcio. A ver, pues lo único, todos dicen, es que yo quiero un libro que del divorcio. A ver, búscate en el Código Civil todo lo referente al divorcio. Todo lo referente. Entonces tú ya empiezas a tomar todos los elementos, ¿sí? Del temario. Que si hay divorcio express, que si hay un divorcio necesario, cuáles son las causas en el caso del necesario, el por qué se da. Entonces ya empiezan a surgirte ya dudas. Ya empiezas a decir, oiga, profesor, ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Mira, hay este libro que nosotros, en eso Alfredo y yo, el licenciado Alfredo, siempre hemos coincidido. A ver, ahí te van los libros. A ver, te puedo dar el libro el libro que habla de esto, podemos buscar jurisprudencia, podemos buscar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tratamos de darle. ¿Quieren una metodología? ¿Cómo se puede dar
primero que nada, primero que antes que el divorcio, el matrimonio, que es la unión de dos personas. Ya no es hombre y mujer, ahora puede ser hombre, etcétera, ya no es homoparentales, o sea, digo, de la otra forma. Personas naturales. Naturales, así lo vamos a decir. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que tratamos de darle lo posible. Sé que muchas gentes me vuelven, licenciado, es que a mí nunca me lo enseñaron. Bueno, pregunten, les damos la idea. Y una parte de la educación que nosotros le damos es precisamente, no regalamos machotes, te enseñamos a hacerlo. Buscan el Código Civil los requisitos de, ¿sí? Y fíjense, aquí el licenciado les está poniendo unos cuadros, unas láminas, que les dice claramente las características de conocimiento científico, ¿de acuerdo? Entonces ustedes tienen que empezar a familiarizarse. En base, puede ser lo mismo para el civil, lo mismo para derecho, lo mismo para la cuestión de administración, lo mismo para la química, para la ingeniería, para lo que ustedes quieran. Hay que tener una metodología. ¿Verdad, licenciado? Así es. Ahora dígale usted, por favor, las partes de... Bueno, las características del conocimiento científico, según Mario Bunge, nos habla racional primero. Explica los hechos mediante su análisis y elabora conceptos, fórmulas, etcétera. El fáctico parte de los hechos, los analiza y luego los vuelve a ellos. Objetivo, describe los hechos independiente del modo de pensar y emociones del investigador. Ahora, aquí es donde va la parte. La objetividad del abogado es sumamente importante. Que perciba con los sentidos, pero que capte la parte más importante. El problema no es nuestro, es del cliente. Esa es la parte más importante. Si yo me empiezo, imagínense el nivel de estrés que el licenciado Luis y yo tendríamos si los problemas de los clientes nos afectaran emocionalmente. ¿Cómo estaríamos, licenciado Luis? Estaríamos sumamente estresados, ya nos hubiera dado un infarto. Nos jalaríamos los pelos así como el licenciado se los jalaba. Por eso me quedé pelón, ¿no? No es cierto. O sea, realmente el estrés sería demasiado. No soportaríamos como tal la carga de trabajo, tal cual. Entonces, la objetividad es importante, quitar las emociones mías de la ecuación. Por ejemplo, yo puedo hablar en concreto de mí. Yo viví un divorcio desde muy chico. A los 8 años mis papás se divorciaron, ¿de acuerdo? Y se estaban peleando por mí, por la pensión, por un carro, por la casa, por todo. Se estaban peleando por todo. Se estaban sacando los ojos uno al otro, ¿de acuerdo? Me tocó verlo, me tocó vivirlo. Y cada vez que veo un divorcio y veo a un niño involucrado, siempre pienso en su bienestar. Y lo primero que le digo al cliente es, mire, vamos a solicitar lo justo y lo que le corresponde a cada quien. No le puedo yo decir que le vamos a quitar la mitad del sueldo porque eso no es posible. Es que otro abogado me dijo que le podemos quitar el 50%. Discúlpeme, pero perdóneme. ¿El niño necesita el mínimo vital? Sí. ¿Necesita los alimentos? Sí. Pero tampoco lo puedo dejar a él sin nada. Ni ningún juez en esta tierra me lo va a conceder, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que acreditar lo que el niño necesita, pero él también va a acreditar lo que él necesita para vivir. Y lo que él puede dar. Y lo que él puede dar. Entonces, esto es una lucha de poder. ¿Cuánto puedo yo? ¿Cuánto puedes tú? ¿Cuánto quieres tú? ¿Cuánto quiero yo? ¿Sale? Y llegar a una mediación. Esa es la realidad en un divorcio. Y yo siempre les digo, lo primero que les digo cuando es un divorcio y hay niños, piense usted en lo mejor para su hijo, no en materia de dinero, en materia emocional. Si un niño ve a dos papás sacarse los ojos, ¿qué va a entender? Que no hay amor, que el que menos importa en la ecuación es él. ¿De acuerdo? Entonces, dele la importancia que debe de revestir al niño como tal, porque lo importante es él, el dinero no importa, dinero hay a diario, ¿de acuerdo? Yo me remonto mucho a lo que dijo el viejito en Willy Wonka, ¿no? Imprimen dinero a diario, ¿de acuerdo? Pero los niños no los hacen a diario, ¿de acuerdo? Bueno, a lo mejor hacen muchos intentos, ¿de acuerdo? Pero no los hacen a diario, y el que tienes enfrente, que es de tu misma sangre,
pues no sabemos si lo puedas volver a hacer. Entonces, en ese entendido, esa es la razón por la cual yo, en ese aspecto, porque yo sufrí un divorcio de niño, prácticamente lo viví, carne propia, por eso lo manifiesto de esa forma. A lo mejor ahí sale mi niño interno a decir, velen por el niño, caramba, que lo importante es él, ¿no? Entonces, ese es a lo mejor el error que cometo, ¿no? Pero como tal, siempre objetivo. Si me contrata el papá, también voy a velar por sus intereses, pero le voy a decir que él tiene una obligación alimentaria y que no se puede eximir de esa obligación. Yo no puedo hacer magia y desaparecer la obligación, ¿de acuerdo? Ni tampoco desaparecer al niño, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ser reales. El problema no es mío. El niño tampoco es mío. La obligación tampoco es mía. ¿De acuerdo? Yo soy el abogado. Mi obligación va a ser hasta que yo me apersone como abogado. Ahí es donde nacen mis obligaciones. Ahí es donde nacen mis obligaciones, ¿de acuerdo? Ahora, por eso debemos de ser objetivos, quitar mi emoción del caso. Por eso mi consejo número 1 es nunca lleven asuntos de familia, suya. O sea, si yo tengo un primo, una tía, un cuñado, lo que sea, discúlpame, yo no puedo. Te puedo recomendar con un amigo. Te puedo recomendar con un amigo. Un conocido que es mejor que yo, es muy buen abogado, no sabes. Y me quito ese problema de encima, porque los problemas de familia no me gustan. La verdad no me gustan. Entonces, y porque como son familia, creen que no deben de pagarte. También esa es otra cosa. En la mía, no sé, habrá familias muy diferentes, yo no me niego a eso, pero en la mía es así, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, yo no llevo asuntos familiares, ¿sale? Entonces, es una... Y luego quedas mal, luego tú eres el malo del cuento. Ah, sí, tú eres el güey, prácticamente, perdonen la expresión. Entonces, es importante. Ahora, lo metódico, utiliza un método válido, es a lo que vamos. Si esto se parece a la teoría del delito, es porque la teoría del delito, la teoría del caso, perdón. Si esto se parece a la teoría del caso, es porque la teoría del caso se reviste de un método. ¿De acuerdo? Como tal. Ahora, es progresivo porque confronta los hechos con la realidad. ¿Qué es lo que busca un abogado en materia penal? Busca probar que su verdad es lo que pasó, ¿de acuerdo? Que lo que él está diciendo o ostentando es real. Es sistemático porque conecta las ideas y crea un sistema. Por eso yo digo que el derecho no es un conjunto de normas como les han venido enseñando o como en muchos libros viene. Para mí es un sistema el derecho. Es un sistema tridimensional, ¿de acuerdo? Que no se pueden separar, o sea, están separadas por dogmática y materia y para fines didácticos las diferentes ramas del derecho, pero en realidad todas tienen que ver. ¿Sale? Por eso digo que es sistemático el derecho, en ese sentido. ¿Sale? Entonces, ok, esas son preguntas para filosofía. Aquí estudiamos derecho. General, con los hechos conocidos en generales, generan leyes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es en donde puedo decir que nuestras leyes se crean bajo también un método científico. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia, pide ese cambio. Por ejemplo, estaba hablando el licenciado Luis al principio del matrimonio que nosotros conocíamos antes como sociedad de convivencia o matrimonio igualitario, ¿no? Posteriormente, ahora ya pueden casarse y generar los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro matrimonio, ¿de acuerdo? Desde una pensión alimenticia, desde, ¿cómo se llama? Un divorcio, desde una nulidad, etc., etc. Todo lo que lleva un matrimonio lo pueden generar. ¿Sale? El patrimonio familiar propiamente, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso que ya generan las parejas del mismo sexo, nació a base de ¿qué? De un método científico que llevó al amparo propiamente, y del amparo llegó a una resolución de la Suprema Corte de Justicia que se revistió de otro método científico para implementarlo a la sociedad en general y aplicarlo como... fue un control constitucional. Sí, señor. Entonces, como control constitucional, agregarlo y
ya se pueden casar. El registro civil tiene que tener conocimiento de ese control constitucional y tiene la facultad y obligación de casarlos. Ya no puede decir, no, no, es que no se puede. ¿Cómo que no se puede? Aquí hay una contradicción con un control de constitucionalidad que establece que sí se pueden casar. El juez no se puede. Además lo estableció la Suprema Corte como ley suprema, derivado de los tratados internacionales que en 2011, ¿sí? Hubo las modificaciones constitucionales y en la cual dice que todos los mexicanos tendrán derechos humanos, tienen derechos, es el reconocimiento. O sea, de ahí vienen las modificaciones y todo el cisma con respecto a que hay artículos que eran meramente inconstitucionales. ¿Verdad, licenciado? Así es. De hecho, hay una ley reglamentaria basada en el artículo 105, fracción primera y fracción segunda, que nos habla al respecto de cuando se puede nombrar un control constitucional, una acción de constitucionalidad o una controversia constitucional también. ¿De acuerdo? Sí. Y si tienen dudas, por favor, los invito como siempre a que exploren. Ahora sí que como tienen la herramienta del internet, la Constitución, la utilicen al respecto y se metan a la página de la Suprema Corte de Justicia, ¿de acuerdo? De la Nación, en la cual aquí entran, ¿de acuerdo? Entran propiamente y se meten aquí, ¿sale? Ya viene diferente. Ah, no, ya le cambiaron algunas cosas. Sale, y se meten aquí en donde dice, me parece que es acá, ¿verdad? Sí. Sí. Sentencias, se meten acá y ustedes pueden consultar toda la información, es pública, ¿de acuerdo? Aquí viene qué ministro lo nombró. Es gratuito. Pleno. Y cuando ustedes leen las noticias, siempre dicen en las noticias, y eso lo agradezco, siempre dicen qué ministro lo llevó a cabo o lo autorizó. Entonces, como tal, ahí es donde está la ventaja al respecto, ¿de acuerdo? Bueno, regresamos a nuestra presentación. Entonces, acumulativo, ¿por qué? Porque parte de lo conocido y sirve de bases a posteriores conocimientos. Este tema en especial habla precisamente de los precedentes que vemos en materia legal o jurisprudencias, como los conozcan. Tesis aisladas, tesis, jurisprudencia, precedentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la verdad es que todo en el derecho, y perdonen que lo diga, es a prueba y error, ¿sale? La regamos al no reconocer los derechos de la mujer. Ahora se los reconocemos. El derecho al voto, 1970, ¿no? Ya tienen derecho al voto las mujeres, ¿sale? La regamos en no reconocer los derechos de las personas que no son de esta, no son de la nación, ¿sale? Ahí también se los postulamos. Entonces, ha sido modificado constantemente debido a los precedentes. Por ejemplo, el concubinato, no en todas las entidades federativas es igual. ¿De acuerdo? Hay entidades que piden 3 años que vivan juntos en el mismo domicilio, hay entidades que piden que 1 año, hay entidades que piden que 2, hay entidades que con que tengan niños, de hecho en todas, con que tengan hijos, ya es concubinato, ¿no? Entonces, ciertamente es eso, ¿de acuerdo? Que es a prueba y error como ha sido el cambio en todo. Ahora, hay que saber diferenciar lo que es método científico y metodología. Son dos cosas muy diferentes. La metodología es el conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación científica. Discúlpenme, pero perdónenme. Nosotros estudiamos una ciencia, si no, no sería licenciatura. La ciencia que estudiamos es una ciencia social. Y hacemos ciencia como, así como un físico o un químico o ¿cómo se llama? O cualquier otro, un matemático, hacen ciencia y sacan teorías, nosotros también. Obviamente nosotros no mezclamos reactivos, no me imagino si hay un hoyo negro o una teoría de cuerdas, no, es diferente. Nosotros lo hacemos en la materia legal. ¿De dónde creen que nacieron las teorías del patrimonio, la teoría del delito, la teoría del por caso? Conceptos. La teoría de la política criminal, la teoría de la sanción, la teoría de las penas, todo eso nace de gente que empieza a vislumbrar y a hacer ciencia sobre el derecho. Y no quiere decir que todos ustedes también pueden hacer ciencia en el derecho. Así como el licenciado Luis y yo también podemos hacer ciencia en el derecho.
¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Ah, pues en los amparos, cuando llega a la Suprema Corte de Justicia como tal, se puede llegar a hacer ciencia. Y un amparo puede causar un precedente al final del día. Al final del camino. ¿Un qué, perdón? Al final del camino. Ah, sí, al final del camino. Porque pueden tener las 4 etapas, las normalmente son 3, ¿sí? Pero podemos llegar hasta la revisión. Y en la revisión se modifica. Y si es algo muy relevante, lo puede atraer por el principio de La apelación. Suprema, el Pleno de la Suprema Corte. Así es. Entonces, hay una magnitud muy grande acá, pero es no tener miedo, es ir hacia adelante, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, teniendo la base. Esa es la parte más importante. Ahora, de eso también vienen tareas que requieren habilidades, conocimientos y cuidados específicos. Esa es la metodología. El método, ¿de acuerdo? Un método es una serie de pasos sucesivos que conducen a una meta. Esa es la diferencia de metodología y de método. ¿De acuerdo? Como tal. Ahora, el método científico, ¿de acuerdo? Se entiende como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida. El método científico tiene 4 pasos, que es el planteamiento del problema, la elaboración de un marco teórico, la comprobación o verificación, o lo conocemos como experimentación, ¿de acuerdo? Y la elaboración de conclusiones. Tiene 4 pasos, pero las clases de método es lo que nos va a hacer la diferencia, ¿de acuerdo? Tenemos inductivo, deductivo, inductivo-deductivo, hipotético-deductivo, analítico-sintético, analítico-sintético, histórico-comparativo y cualitativo-cuantitativo. Por ejemplo, cuando ustedes aprenden en la escuela derecho romano, lo hacen histórico-comparativo, porque comparamos ese derecho romano, que fue la base del derecho civil, al derecho civil actual, ¿no? Cuando estudiamos derecho familiar y el derecho romano, hacemos un comparamiento histórico de cómo era el pater familias, cómo eran los clanes o los gens, ¿de acuerdo? Cómo eran, ¿cómo se llama? Los egipcios, cómo eran los fenicios, cómo era, o sea, así nos podemos partir, ¿de acuerdo? Y hacemos una comparación de esa historia al derecho que tenemos hoy en día. Ese método lo ocupamos en la investigación del derecho, ¿de acuerdo? En el estudio precisamente del derecho, ¿de acuerdo? El cualitativo y cuantitativo lo hacemos también, en derecho mercantil lo hacemos, ¿de acuerdo? Para ver la cuantía, si es de cuantía menor o de cuantía mayor mi asunto, ¿de acuerdo? El inductivo también lo hacemos. Tenemos una materia, o bueno, la mayoría tenemos una materia que se llama Introducción al Derecho, ¿de acuerdo? Que nos induce a cómo se lleva el derecho, cómo es la interpretación, cómo son las teorías generales del derecho, cómo, etc. Deductivo, nosotros llegamos a muchas deducciones. Ah, mi cliente me dice, me lesionaron en un OXXO. Ok, ¿el OXXO qué debe de tener? Por deducción, el OXXO debe tener cámaras. Por deducción, el OXXO tiene que tener trabajadores. Hay que ver en qué hora fue para ver qué trabajadores estaban ese día y esa hora ahí que puedan ser mis testigos de cargo. ¿Qué personas? ¿Qué personas? Entonces, deductivo, claro. Inductivo, deductivo también, porque mezclamos la teoría con la práctica en la materia penal en lo que acabo de decir ahorita, ¿no? Angélica, levantaste la mano. Angie. Angie, dime Angie, ¿qué le mando? De hecho, también ya en algunos Oxxos o 7-Eleven o tiendas de conveniencia hay seguridad. Aparte de sus cámaras, trabajadores, hay personal de seguridad. Sí, los que ya se roban mucho. Ahora, yo les decía, no les vayas a soplar, Luis, yo les decía que había 3 sistemas de seguridad en México. ¿Cuáles son esos 3 sistemas? Y se los dije ya varias veces. ¿Cuáles son? Seguridad pública, seguridad privada. ¿Cuál es el tercero? Seguridad cibernética. No. ¿Seguridad social? No.
Seguridad mixta. No, no son adivinanzas, ¿eh? Bueno, ya le dije 2. Seguridad nacional, ¿sale? Ah, ok. Ok. La Y antes seguridad era pública, federal. la seguridad pública son todos los policías que andan ahí regados de policía De proximidad. de proximidad, policía auxiliar, etc. O sea, hay hasta el propio Ministerio Público tiene policía de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la seguridad pública. La seguridad privada son todas esas agencias que trabajan en seguridad privada, ¿de acuerdo? Que le dan los guardias de seguridad, ¿de acuerdo? Y ellos, no me acuerdo, ahorita no me acuerdo en este momento, si ya tienen una norma o una ley con la que se rigen ellos, o se está postulando. Ya no me acuerdo si se publicó o no. Una ley orgánica. Hay una ley orgánica, ¿verdad? Sí, claro. Ah, pero entonces no me equivoqué. Hay una ley orgánica que rige la seguridad privada, ¿de acuerdo? Principios con los que se tienen que regir. Y la seguridad nacional, pues la vemos propiamente en el tema de La Guardia Nacional. la Guardia, no lo quería decir, la Guardia Nacional, el Ejército, ¿de acuerdo? Que son en ese entendido, pues la seguridad de la nación, ¿de acuerdo? Como tal. Ok, ¿cómo poner no son teorías, son métodos, ¿de acuerdo? Hay una diferencia entre teoría y método, ¿sale? La teoría como tal, tenemos la teoría, por ejemplo, del patrimonio, la teoría de afectación o la teoría clásica del patrimonio. Las comparamos las dos teorías. Por ejemplo, ¿qué podemos sacar de la teoría clásica? Lo mejor que podemos sacar es que hay una masa hereditaria y que como tal, en la teoría del patrimonio especifica que hay una bolsa. Y esa bolsa, aunque esté vacía, aunque no tenga nada, tienes la bolsa. Ese es el patrimonio que tienes. Aunque no tengas nada, sigues teniendo patrimonio. Esos son los que yo puedo sacar eso lo pueden ver, lo de las teorías del patrimonio, se los aconsejo, en el libro que se llama Patrimonio de Ernesto Gutiérrez y González, ¿de acuerdo? Como tal, es muy buen libro y tiene ejemplos muy didácticos. Hay unas partes en las que da risa, entonces es muy buen libro. Mucho de cómo soy como docente lo saqué de Ernesto Gutiérrez y González. Entonces. Sí, Fulandriaco de Abraham y no sé qué. Así es. Por eso ¿Quieren se los paso? yo también lo tengo. Si quieren se los pasamos, eso no hay problema. Por favor, licenciados. Por favor. Sí, por favor. De una vez les aconsejo, son 400 hojas, hay que tener paciencia por ese libro y pues, mucho amor al derecho civil si lo quieren. Profe, yo le compartí uno de 600. No. Mira. No me presumas, Angélica, te voy a mandar uno de 1000 y cacho. Échemelo, Lick. Por favor. Son de 60 gigas el... No importa, échelo. Bueno. Por favor. Dale. Bueno, qué bueno que no le tengas miedo a leer. 6 minutos, licenciado, 6 minutos. Perfecto. Bueno. Hay que dosificar nuestro tiempo. Ok, ya, me voy a parar porque ya estoy cansado. No quiero estar bostezando en clase, se me hace una falta de respeto a ustedes. Vamos la camarita para arriba. Eso. Ok, bueno. Entonces, estas clases de métodos las usamos siempre en el derecho. El problema es que no llegamos a entender o no llegamos a vislumbrar qué es esto que estamos deduciendo o deshebrando. Vamos a imaginar que esto es el quesito de hebra, ¿de acuerdo? Lo estamos deshebrando el derecho. Ese es nuestro trabajo como abogados. Yo por eso les aconsejo mucho que siempre estén al pendiente de las noticias. Postúlenselos como problemas propios para que empiecen a generar soluciones de estos problemas, ¿de acuerdo? Les hablaba hace rato de lo que pasó en Guerrero, ¿no? En Guerrero propiamente se robaron un colchón, ¿no? Y les explicaba yo que este colchón se lo llevó una persona, un taxista, que pensó que lo habían tirado a la calle, pero en realidad el dueño del colchón lo había lavado y lo dejó afuera para que se secara, ¿no? So, el dueño, el taxista pensó que este colchón lo habían tirado y se lo llevó, ¿no? Pero eran hechos constitutivos propiamente de un hecho que la ley señala como delito, ¿no?
todo lo que tenía apariencia de delito, pero no era un delito. Tenía apariencia de, ¿no? Entonces, como tal, eso es lo que hay que... Fue en Jalapa, Veracruz. Yo según ya había sido en Acapulco, en Guerrero. Según yo. Bueno, entonces, de aquí partimos a hablar de cada uno de ellos. El método deductivo. Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares, ¿de acuerdo? El método se inicia con análisis de los postulados, teoremas, leyes, de aplicación universal y de comprobada validez para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. ¿Nosotros tenemos eso? Sí lo tenemos. Por eso se llama lex legum o ley suprema. Por eso tenemos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, llegando a esa deducción, postulando un problema, cualquiera que este sea, podemos aplicar los derechos humanos. En materia civil, por ejemplo, que el niño como tal, bueno, no familiar, perdón, derecho familiar, que el niño requiera alimentos propiamente, o que se pida una pensión alimenticia en materia familiar, pues es un derecho humano que tiene el niño de solicitarlo. Es más, nos podemos ir a la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional, ¿no? Y de ahí llevarlo a la realidad, positivizarlo. E incluso en mi demanda de alimentos puedo poner derechos humanos, puedo meter ese tratado internacional. ¿Sí me doy a entender o no? Sí. Perfecto. Ahora, en el método inductivo, este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que partan de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que postulan como teorías. Ahora, ahí va la teoría del caso. En materia, por ejemplo, penal, cuando me dice mi cliente, no, yo no estaba en el lugar de los hechos. Yo no estaba en el lugar de los hechos donde dicen que ocurrió el crimen. ¿Qué crimen ocurrió? Un homicidio, vamos a decir, una privación de la vida. Sale. Hubo alguien que privó de la vida, lo están acusando a mi cliente y él dice que no estaba en el lugar de los hechos. Entonces, al hacer caso concreto, ¿dónde ocurrieron los hechos? En la calle 4 Oriente, ¿sale? ¿Y dónde estabas tú? Yo estaba en la calle 2 Oriente. Ok, yo puedo probar que estaba ahí, el método inductivo me va a ayudar a probar que él no estuvo ahí con las cámaras, testimonios, lo que sea necesario, para probar que efectivamente él no estaba ahí, en el lugar donde ocurrieron los hechos, estaba en una calle diferente, ¿sale? Ahora, el método inductivo-deductivo, ¿de acuerdo? Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos particulares. Aunque es deductivo en un sentido, parte de lo general a lo particular, e inductivo en sentido contrario, va de particular a lo general. Ahora, ¿en derecho se puede aplicar? Sí se puede aplicar. Regresamos con el mismo enlace para que les explique cómo se puede aplicar. Regresamos, por favor. Ok, profe. Alfredo, ahí te mandé 2 libros. Ok, perfecto. Gracias.